Hola, buenos días a todos, feliz domingo y bienvenidos a mis lecturas imprescindibles. Hoy vamos a hablar de un libro realmente especial que me hizo cambiar la mentalidad y entender ciertas cosas con respecto a la educación financiera. Hoy vamos a hablar del libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, ¿vale? Un bestseller de la temática. ¿De qué va el libro? Bueno, el libro nos cuenta desde una perspectiva un poco novelesca. Es un libro autobiográfico, habla del mismo, en el que él señala que tenía o tuvo dos padres. Uno era su padre biológico, ¿verdad? Que era funcionario de educación del gobierno, era doctor, tenía un doctorado, y su otro padre era el padre de un amigo en realidad, que no tenía estudios elevados, pero sí que tenía una profunda educación financiera con respecto a los negocios, inversiones, etcétera. Y él nos relata a lo largo del libro cómo fue su relación con ambos padres, ¿verdad? Los consejos que le daba a uno y los consejos que le daba a otro. Los consejos que le daba a uno, que es el mismo que nos han dado un poco a todos, ¿verdad? Pues estudia, saca buenas calificaciones, ve a la universidad si puede, consigue un buen trabajo. Y con respecto al otro padre, su padre rico, que aunque no tenía estudio, era rico, y que le empujaba a obtener educación financiera. Y siendo niño, pues asistía a las entrevistas de trabajo que él hacía en sus negocios, etcétera. Bueno, lo importante de esta obra es que no llegamos a la conclusión de que nos educan desde pequeños para ser esclavos. No nos dan educación financiera, que es lo que necesitamos para hacer que el dinero trabaje por nosotros, sino que nos educan para que seamos nosotros los que trabajamos por dinero. Y eso hace que entremos en lo que él dice la carrera de la rata. Es decir, tú trabajas, tienes una serie de dinero por tu trabajo, en el que si lo analizamos fríamente, si tú calculas lo que has trabajado en un año, en bruto, en impuestos el Estado se lleva lo que tú has trabajado de enero a abril o enero a mayo por la cara. Sin embargo, si haces otro tipo de inversiones y no eres un asalariado ni un autónomo, pues los impuestos son mucho menores, ¿vale? Además hay muchos recovecos legales para pagar menos impuestos, puedes cambiar de domicilio fiscal, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que el autor señala que al ser empleado, bueno, pues para empezar, casi la mitad de nuestro esfuerzo se lo lleva el gobierno a través de impuestos. Y una vez que tenemos eso, pues entramos en la carrera de la rata, como él lo llama, porque pues tenemos un auto, después tenemos una casa, nuestra familia aumenta, tenemos que pedir un crédito, nos metemos en una hipoteca, en una casa mayor, tratamos de vender la que tenemos, etcétera. Y siempre vamos buscando una mejoría, somos como más que rata, como un hámster, que estamos en la misma rueda, que mientras más corremos, más vuelta damos, ¿verdad? Porque no llegamos nunca a tener la independencia financiera, siempre somos realmente esclavos de un sueldo, de los créditos, etcétera. Bien, pues el autor nos da ciertas pistas y nos habla de su propia experiencia, de cómo tratar de salir un poco de la carrera de la rata. Sin embargo, la falla que le veo a este libro, con que da una serie de consejos generales, tengamos en cuenta que él tuvo la suerte, una de las cosas que señala para poder salir de la carrera de la rata, ¿verdad? Él tuvo la suerte de tener un mentor que le enseñó educación financiera. Si nosotros no tenemos un mentor que nos enseñe educación financiera y la escuela nos enseña educación financiera, pues al final, si es como si tratamos de hacer una ecuación de tercer grado sin que nos enseñen matemáticas, vamos a fallar. Entonces, si nos lanzamos a invertir o a crear empresas sin tener educación financiera antes, probablemente nos vamos a estrellar, ¿verdad? De hecho, la mayoría se estrellan. Por eso es crítico tener educación financiera, básicamente a través de un mentor. Y en la escuela no dan educación financiera.
Este libro sí que ofrece, por lo menos te abre los ojos, te ofrece una serie de directrices generales, y otros libros que él tiene, como El cuadrante del flujo del dinero, El negocio del siglo XXI. Este libro último me decepcionó un poco, del que hablaremos en otro momento, ¿verdad? Y para el que es crítico, pues como digo, obtener una educación financiera que nos permita salir de la carrera de la rata. Él lo señala como un proceso. Él de hecho fue asalariado por muchos años. Él fue asalariado, él trabajó para Xerox, para la empresa de impresoras, hasta los 47 años. Momento en el que pudo, con mucho esfuerzo y sacrificio, obtener la independencia financiera a través de la educación y a través de equivocarse. Él cuenta que junto con su mujer, Kim Kiyosaki, pues durante un tiempo vivió en un Toyota en la calle, porque se negaba a trabajar, se negaba a seguir participando en la carrera de las ratas. Sí, a veces hacía algún trabajo esporádico para tener unos dólares, pero se dio cuenta de que trabajar para otro, incluso trabajar para uno mismo en forma de autónomo, es una pérdida de tiempo y de recursos y de energía, entre otras cosas porque el Estado se lleva casi la mitad de lo que ganas. Después cuenta como una amiga común pues los recogió y vivieron en su sótano durante un tiempo, y con el devenir de los años pues consiguieron hacerse ricos a través de inversiones y después obtener la independencia financiera. Él señala que es diferente hacerse rico con respecto a tener la autonomía financiera. Tú tienes autonomía financiera cuando tú consigues que tus recursos trabajen por ti con la suficiente autonomía para poder vivir y para poder tener lo que deseas, ¿verdad? A eso es lo que él llama autonomía financiera. Y bueno, pues es un libro que te hace un poco abrir los ojos, te hace un poco percatarse de dónde estamos, de que realmente nos educan como para ser esclavos del sistema y para seguir enchufados en la Matrix, que se puede salir de ahí, ¿verdad? Pero que implica mucho sacrificio, mucho valor, porque a priori casi todo el mundo está en su zona de confort, y salir de ahí cuesta trabajo y cuesta asumir riesgos, pero bueno, que al final del camino es posible. También nos ofrece un cambio. A mí me abrió los ojos también con respecto a lo que son los activos y los pasivos. Por ejemplo, según nuestra mentalidad, una casa, la casa en la que vivimos, o una segunda residencia, pues a priori para nosotros sería un activo. Sin embargo, desde un punto de vista de economía o de inteligencia financiera, no es un activo, porque al final te genera gastos. Que tú estés en una casa, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el agua y no te ofrece ningún rendimiento, al final es un pasivo, aunque la casa sea totalmente tuya. Entonces el elemento clave para él es claro: un activo es aquello que introduce dinero en tu bolsillo, y un pasivo es aquello que lo saca. Tu casa, aunque sea tuya, no es un activo, es un pasivo, porque todos los meses te saca dinero del bolsillo, mantenimiento, luz, en agua. Sin embargo, si tú tienes una casa y la alquilas, pues al final resulta ser un activo, porque mete dinero en tu bolsillo. Esa es la idea, es ser capaz de amasar suficientes activos como para no tener que trabajar más, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos en el libro, y nos da una serie de consignas generales. Pero bueno, para llegar a su nivel, mi conclusión es que hacen falta años de educación financiera, que no tenemos. Hay quien se lanza a invertir, y más por fortuna que por virtud, pues tiene suerte, ¿verdad? También señala que hay muchas personas, porque al final la educación financiera es súper importante, que por ejemplo le toca la lotería y termina arruinándose y vuelve al mismo punto desde el que partió. Y hay otros que por tener inteligencia y educación financiera se arruinan, pero rápidamente se recuperan, ¿verdad?
Es por ello por lo que es crítico tener autonomía, independencia financiera y educación financiera. Y las consignas generales que da este libro es un buen comienzo, porque te abre un poco los ojos, ¿verdad? Te señala un poco del camino, el camino de cómo lo tienes que hacer. Ahora, llevarlo a la práctica es harina de otro costal, porque estamos a años luz, por lo menos yo, de la educación financiera que hemos de tener para conseguir activos suficientes para vivir de ellos y no tener que trabajar para vivir. De todas formas, una lectura muy recomendable. Por ponerle algún pero, bueno, pues que a veces resulta un poco general, unas consignas un poco metafísicas que no llegan a descender en lo concreto, sabe a poco, ¿verdad? Un libro un poco más concreto en el que nos explica cómo llevar esto a la práctica, del que hablaremos en otro día, es El negocio del siglo XXI, que como digo me decepcionó un poco con respecto al negocio que él propone, pero bueno, al final las inversiones y los negocios que se pueden llevar a la práctica son tan variables como las personas, ¿verdad? Bueno, si os gusta lo que han escuchado, pues muchas gracias. No olviden suscribirse, darle a like y compartir. Gracias.